A continuación en Fides, Vida y Esperanza y San José TV, La Alegría de Catequizar, una presentación del Centro Nacional de Catequesis. Bienvenidos hermanos a un programa más de La Alegría de Catequizar. Nos acompaña, tal como se los prometí la semana pasada, el Padre Mario Montes. Padre, bienvenido. Gracias, Pedro, por la invitación y un gusto estar con todos ustedes en este programa. Hoy vamos a conversar, Padre, sobre el mes de la Biblia, que ya está arrancando, ¿verdad? Sí, estamos ya por empezarlo. Imagínense que, si Dios nos lo permite, el próximo año llegaríamos a los 30 años. Bueno, del mes de la Biblia no, pero sí de lo que es la importancia de la palabra de Dios en el mes de septiembre, porque hace algunos años, primero era la Semana Bíblica, que era la última semana del mes de septiembre, y después desde hace un tiempo hemos decidido que se celebre el mes de la Biblia. Para darle más realce. Más realce a la palabra, en especial, si nos vamos a dar cuenta que sería el 29º mes de la Biblia. Ya hemos caminado con eso. O sea, tenemos en el país 29 años de estarlo celebrando. Yo he visto que internacionalmente también septiembre es el mes de la Biblia, ¿verdad? Exactamente, ya en algunas diócesis se ha venido celebrando y comenzó con el Día de la Biblia, que era al comienzo del mes de septiembre, el primer sábado. Sí, ahora en Costa Rica, como le digo, hemos querido que se dedique todo el mes de la Biblia, pero también aprovechando la Semana Nacional de la Catequesis, que es la tercera semana, Dios mediante, aquí en Costa Rica, y que los encuentros, ya sea que se celebren en esa Semana Nacional de la Catequesis o a lo largo del mes de la Biblia, este mes de septiembre. Para este año el lema es: todos tenemos necesidad de la catequesis. ¿Cómo se liga ese lema entre catequesis y palabra de Dios? Bueno, todos sabemos la importancia que tiene la palabra de Dios en la catequesis, porque es la que fundamenta toda la catequesis. Lo que pasa que este año, para la Semana Nacional de la Catequesis, hemos querido sacar dentro de las enseñanzas del Papa San Juan Pablo II
en la catequesis tradende, es decir, en esta carta encíclica que se llama la catequesis de nuestro tiempo, un apartado que el Papa San Juan Pablo II lo dedica a la necesidad que tenemos todos de la catequesis, y naturalmente que dentro de la misma catequesis como prioritaria, y él ofrece diversos destinatarios, la palabra de Dios es primordial. Qué importante, porque bueno, no es una frase que se les ocurrió ya, ¿verdad? O sea, tiene su fundamento. Así, imagínense que ya esta carta encíclica tiene años, y el Papa San Juan Pablo II se adelantó a los destinatarios de la catequesis. Ahí menciona a los niños, jóvenes, párvulos, adolescentes, ancianos, discapacitados, adultos, una gama amplísima de destinatarios de la catequesis. Incluso San Juan Pablo II habla de la catequesis para seminaristas, para sacerdotes, cosa que nunca hemos pensado que la catequesis también la podemos recibir nosotros. Sería una cosa sorprendente. Entonces, él ha querido en este documento Catequesis Tradende que pensemos sobre la necesidad imperiosa de la catequesis. Luego está que, como en el mes de la Biblia tenemos diversos agentes de esta misma catequesis, bueno, los catequistas, y usted lo sabe muy bien, Pedro, hemos pensado, por ejemplo, en la necesidad de formar catequistas, lectores, sacerdotes, laicos y demás en la palabra de Dios, y terminamos hablando de los llamados círculos bíblicos. Padre, le iba a hacer una consulta ahora que estábamos. Hay un dicho muy popular, ¿verdad? Que todo profesional pasó por las manos de un profesor. Sí. Yo creo que uno lo puede adaptar a la fe de que todo católico pasó por las manos de un catequista. Bueno, Así por supuesto, es un servicio, no es una profesión que uno está dando. Sí, claro. Pero todos hemos pasado por esa etapa de maduración, ¿verdad? Entonces, totalmente. Y en eso el catequista es un agente importante. Todos hemos pasado, incluso cuando yo era un niño hace muchísimos años, no nos faltó el catequista. Claro, en aquella catequesis incipiente, que era una catequesis de preguntas y respuestas. Ya hoy ha cambiado muchísimo y se habla de los diversos procesos de la catequesis, pero sí todos hemos estado en las manos de un catequista. Y por supuesto que todo catequista y todo agente de pastoral, si se le pudiera llamar así, lector, acólito, presbítero, diácono, quien sea el que lleve la tarea en la iglesia, la palabra de Dios es necesarísima. Entonces, en los diversos encuentros hablamos de todos esos agentes. Muy bien. Tenemos un subsidio como cada año, ¿verdad? Para que ustedes en sus casas, en las comunidades, en los grupos parroquiales, pues puedan vivir adecuadamente este mes de la Biblia, ¿verdad? Por eso hemos invitado al padre, que es el autor. Este subsidio lo pueden encontrar en el sitio web de Senacat. Ustedes entran ahí, www.senacat.org, pasan a la sección de recursos, ahí les va a aparecer un índice, y en el índice buscan la sección de animación bíblica de la pastoral, mes de la Biblia, y en el año 2022. Ahí van a encontrar el afiche y van a encontrar este subsidio. Este subsidio tiene 8 encuentros, entonces vamos a pedirle al padre que nos cuente un poquito de qué tratan. Más o menos lo resumo así: la palabra y la catequesis, la palabra y la familia, la palabra y el catequista, la palabra y el lector, la palabra y el sacerdote, la palabra y el animador, la palabra y los laicos, la palabra y los círculos bíblicos. Como ven, no está centrado solamente en la catequesis, sino en toda la vivencia eclesial. Y tiene como prólogo a San Isidro Labrador, un santo de la Biblia. Entonces, padre, le invito a que nos comente un poco, ¿verdad?, de dónde nace la idea y cómo se desarrollan estos encuentros. Efectivamente, pues resulta que hemos querido darle un capítulo a San Isidro Labrador, que en este año tiene gran preponderancia en la iglesia. Lo hemos presentado como un santo desde la Biblia, cómo vivió la Sagrada Escritura este santo tan querido por todos los agricultores y los hombres de campo en Costa Rica y en América Latina. Y después de hablar en uno de los primeros encuentros sobre la necesidad de la catequesis, el primer encuentro, desarrollamos quiénes son los que tienen en las manos, en ese sentido, el trabajo de la catequesis, el trabajo del ministerio del lector, el trabajo de ser un laico en la iglesia, el que de una u otra manera está promocionando lo que se llaman círculos bíblicos, el presbítero como hombre de la palabra. Entonces, en cada uno de esos encuentros desarrollamos una experiencia. Entrevistamos a un catequista, en este caso, Pedro, usted nos ofreció su propio testimonio en uno de ellos. Después a un sacerdote, en este caso al padre Fernando Muñoz, párroco de la Merced aquí en San José. A varios laicos que se dedican a trabajos diversos
A todos hemos querido como comenzar con el testimonio de un agente de pastoral, sacerdote, laico y demás, para en ese sentido entonces enfocar la necesidad de que ese agente esté empapado de la palabra de Dios. Y hablamos de los círculos bíblicos. Hace algunos años en Costa Rica y en América Latina comenzaron a reunirse los llamados grupos de Biblia. Hoy preferimos llamarlos círculos bíblicos. También partimos de varias experiencias de personas y de grupos que están formando los llamados círculos bíblicos. Por ejemplo, en la diócesis de San Isidro de General estamos impulsando eso llamado círculo bíblico, que como la palabra lo indica, el círculo es el grupo de personas que tienen como centro la palabra de Dios. Entonces, cada uno de esos encuentros, siguiendo el esquema de la lectura orante de la palabra, ofrece contenidos para que ustedes se animen a sentirse parte importante de la tarea de la iglesia, teniendo como fondo y como fuente la palabra de Dios. Y entonces, si uno quisiera, por decirlo de manera coloquial, se puede montar un grupo en la parroquia Biblia y se llama así, ¿no? Un círculo bíblico, y se dedica, qué sé yo, una vez a la semana, hace una lectura divina y conversan. Exactamente, ahí en el encuentro ofrecemos las pautas de cómo montarlo. Lo mismo un animador de la Biblia. Ahí también en uno de los encuentros hablamos del animador laico. No tiene que ser necesariamente un sacerdote, sino puede ser un diácono o un laico religioso que anime, es decir, que haga que la palabra se sienta en la iglesia. Eso es novedoso porque casi siempre en la cuestión bíblica, pues tal vez nos hemos centrado en una visión tal vez un poquito clerical, ¿verdad? Solamente los sacerdotes religiosos y demás tienen la palabra de Dios, pero resulta que el concilio pidió que fueran los laicos también los protagonistas. Voy a aprovechar para hacer un comercial. En Incoter estamos con la inscripción, con la matrícula abierta. Después de que ya uno ha cursado teología básica, hay una especialidad en Sagrada Escritura. Trae introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, a la lectura divina y una materia del grupo isodinámica, para que precisamente estos animadores de catequesis pues puedan, estos animadores de la palabra, ¿verdad? Puedan finalizar su formación y pues estar más preparados para todo. ¿Cómo no? Hace poco ya se graduaron los primeros animadores bíblicos del Incotet, hace unos meses, y estamos muy contentos porque ya esta gente tiene una formación básica en Sagrada Escritura y esperamos de ellos que animen la parroquia en los mismos círculos bíblicos. Son cosas nuevas, pero hay que animarse, ¿verdad? Y por eso en este material queremos ofrecer esas pautas para que ustedes lo vayan haciendo en sus parroquias. ¿Cuáles, en subsidios de años anteriores, había como centro alguna perícopa, alguna cita bíblica? En este año no. Este año no, porque lo que hicimos fue sacar precisamente la cita de la catequesis tradente, Pedro, de la catequesis de nuestro tiempo. Por ahí está, es que no recuerdo qué número es de la catequesis tradente, pero en cada uno de los encuentros ponemos un texto bíblico, ¿verdad? Un versículo bíblico y desarrollamos un texto bíblico desde la experiencia de la lectura orante de la palabra. Sí, por ahí está Pedro, me parece, al comienzo, ¿verdad? Vamos a ver. Ajá. Ahí sí. Tiene que estar al comienzo, ¿verdad? Ahí está, sí. Catequesis tradente, la número 35, ¿verdad? Todos tenemos necesidad de la catequesis. Y en ese número 35, pues su santidad San Juan Pablo II desarrolla a los diversos destinatarios como todos necesitan de la catequesis, que siempre nos hemos pensado que solamente los niños necesitan catequesis. Sí. Ahora, padre, tal vez dándole un poquito la vuelta a la hoja, me llama la atención el segundo encuentro, que es la palabra y la familia. Uno como catequista, a uno siempre le dicen, bueno, usted tiene que andar siempre la Biblia, el catecismo, ¿verdad? Tiene que andar preparado. Pero en las familias a veces pues, se tiene un altar, ¿verdad? Se le da la importancia, pero a veces termina siendo de adorno. Y todavía hay como temor, ¿verdad? Que, bueno, yo recuerdo que pequeño yo escuchaba, el que se lee toda la Biblia se vuelve loco, ¿verdad? Ah, sí, es un prejuicio. Sí. Eso, entonces, ¿cómo invitar a las familias para que, ¿verdad? Más que son tan grandes, hay niños, jóvenes, adultos, y cómo pueden empezar a leerla, qué se les puede recomendar para que empiecen a leerla en familia? Muy sencillo. Empecemos por entronizarla en la casa, en el mes de septiembre, entronizarla. En el subsidio aparece un esquema de entronización, una pequeña liturgia
Como igual ponemos el portal en Navidad, ¿verdad? Y como usted decía, Pedro, esto puede suceder que se convierta en un adorno, nada más en el mes de septiembre, como el portal en un adorno en Navidad, cuando es un sacramental precioso, ¿verdad? Y nosotros que somos de Escazú, que somos de una tierra portalera, le damos importancia al nacimiento, al portal. ¿Qué se puede hacer en familia? Imagínense cosas tan bonitas como tomar algunas de las lecturas bíblicas de la misa entre semana, si no se pudiera participar la primera lectura, el Salmo o el Evangelio, o las lecturas del domingo de la liturgia, se pueden también comentar en familia. Así, cosas tan elementales, fomentar la lectura desde la liturgia, que es una fuente importante, si no diría yo la más importante de la Sagrada Escritura para el pueblo de Dios. Ahora, la gente se puede estar preguntando, ¿de dónde tomo eso? Bueno, para los que tienen la posibilidad de adquirir la misa de cada día, y lo van a encontrar, pero si no hay internet, en Google usted pone el Evangelio de hoy y ahí le aparecen varias páginas que le indican cuáles son las lecturas del día. Exactamente, imagínense que se sienten un ratito a leer la palabra así de esta manera, hasta por un celular, ¿verdad, Pedro? Hoy también hay tantas facilidades. Si no se tuviera, pues naturalmente sería lo bonito el texto bíblico, entonces señalarlo entre semana, quedamos en tal pasaje, poner una cintita, la semana siguiente vamos a leer el otro. Entonces así poquito a poco se va fomentando la lectura bíblica. Cuando yo era un niño se fomentaba mucho en esos dorados años el resto del Santo Rosario. En el mes de mayo, en el mes de octubre. ¿Y por qué entonces en el mes de septiembre podríamos fomentar la lectura bíblica solamente para poner esas pistas, ¿verdad? Hoy le llaman tips, ¿verdad? Sí, le llaman tips. Ahí en el encuentro sobre la experiencia de la Biblia en familia, hemos querido nombrar una experiencia que estamos haciendo a nivel de las diócesis este año con una Biblia que las Sociedades Bíblicas Unidas han entregado al Centro Nacional de Catequesis. 100 pasos, me parece, es como se llama el 100 texto. pasos con la Biblia. 100 pasos con la Biblia, y hemos querido que esta Biblia se distribuya a nivel de las diócesis siguiendo unas pautas muy concretas que vienen en el texto, y además unas orientaciones que tanto las Sociedades Bíblicas Unidas como el Centro Nacional de Catequesis ofrece para las familias que tienen niños de cierta edad, puede ser en edad catequética, donde ya ellos mismos vayan leyendo los textos. Ya tenemos varias experiencias con esta Biblia y valdría la pena, pues si tal vez la pudieran conseguir, que hablen con nosotros en el Senacat, los que tienen niños de cierta edad, porque es especialmente destinada para ellos, como experiencia para el mes de la Biblia y a futuro. Muy bien. Hemos hablado entonces de la palabra y los catequistas, del animador y de la familia. Hay otro que también en el cuarto encuentro, que es la palabra y el lector. Recuerdo que una vez me impresionó que alguien en una charla, no sé, comentaba que si el sacerdote se acercaba a uno y le decía, usted puede ser ministro de la comunión, y la gente a veces dice, no, yo soy indigno. ¿Y puede irme a leer un momentico una lectura? Sí, claro, ¿verdad? Y entonces nos decía que si usted se siente indigno para repartir la hostia, igual es indigno para ir a leer, porque es el pan de la palabra, es Cristo, sí. El pan de la palabra. Sí. Entonces eso le quería preguntar, porque uno dice los lectores, pero bueno, no, el nombre es proclamador de la palabra, y también tienen, o sea, no están leyendo avisos, ¿verdad? Exactamente, están siendo instrumentos de la palabra. Sí, Pedro, es tan serio el ministerio del lector como el ministerio extraordinario de la comunión. Y para eso, así como se prepara a un ministro extraordinario de la comunión para que ejerza dignamente ese ministerio, así toda parroquia debe tener, ojalá en la medida de lo posible, un buen equipo de lectores bien preparados en Sagrada Escritura, que es en ese sentido un verdadero ministerio, porque hacen posible que la palabra de Dios llegue al pueblo de Dios, especialmente en la celebración litúrgica, en la Eucaristía y en los sacramentos, y evitar en la medida de lo posible eso que usted nos dice. Podría ayudarnos con la lectura, pero eso es, yo no sé si es un riesgo, ¿verdad? A lo mejor el que sube no sabe ni leer, no sabe ni proclamar, se siente inseguro. Yo me he llevado muchos chascos en ese sentido como sacerdote ante la improvisación de lectores, y soy muy celoso en ese sentido para que el lector sea un buen instrumento, no solamente de la cuestión de la dicción o de la proclamación, sino una persona que en su vida encarne la palabra. No, y uno tiene que estar, aunque uno sea una persona activa en la parroquia, ¿verdad?
no es lo mismo, para eso hay cada área. Exactamente. Comento un chasco que me pasó, que un tiempo estaba asistiendo a misa todo entre semana, y las personas que hacían las lecturas, yo las conozco, son familias de un familiar mío, y una no había salido del trabajo, llegaba tarde, entonces la otra me dice, ¿usted me ayuda con la lectura? Y yo, claro, pero ese día no sé si era memoria de un santo o algo, entonces dice, yo subí, pero ya la misa había iniciado, entonces mi chance de leerla antes. Claro. Y yo subo al ambón y yo empiezo a leer la que dice ahí, que ese es el día de hoy. La que estaba. Y veo que viene la señora y me hace así, entonces yo paro y entonces ya busco la lectura que era, porque sí, no sé si ese día era memoria o algo. Yo, ay, qué pena, qué vergüenza. Claro, lo Pero, hicieron pasar una vergüenza a usted y demás, ¿verdad? Y eso, a mí me ha pasado eso. Yo prefiero mejor que siga leyendo a no hacerle pasar un chasco como ese, ¿verdad? Porque tal vez fue involuntario. Entonces, por eso lo mejor es, en ese sentido, Pedro, que un lector esté preparado. sí, que sea una persona pero no improvisada. Exactamente, y en eso pues tenemos las diversas posibilidades de la misma comisión de liturgia, incluso desde la catequesis, de ofrecer esa formación. Yo hice hace unos meses una experiencia muy bonita en la parroquia de la Merced aquí en San José con varios lectores durante algunos sábados, de irlos preparando o al menos sensibilizando sobre la importancia de la palabra, y hablábamos de esos chascarrillos que pueden ocurrir en la liturgia. Bueno, ahora que usted dice, hablando de eso, pasemos al quinto encuentro, la palabra y el sacerdote. ¿Cómo vive el sacerdote esa cercanía con la palabra? Uno como laico tiene la idea, pues por supuesto que el sacerdote es muy cercano, que sabe mucho la palabra, pero además tiene el reto que es preparar la homilía, ¿verdad? Que es explicarla. Ahí, pero sí. Y también creo que a veces existe la visión de que, no sé, que tienen que hacer, por ejemplo, la liturgia de las horas siempre, pero entiendo que no, que eso es como más para... No, es para todos, es para todos. En eso estamos obligados los sacerdotes por la misma ministerialidad de rezar por el pueblo de Dios. Se nos obliga, entre comillas, ¿verdad? Estamos obligados a hacer la liturgia de las horas, ¿verdad? Pero todas. Por lo menos la más importante, laudes, vísperas y completas, y si se puede en el día, el llamado oficio de lectura. Pero es una obligación, y naturalmente que a los religiosos, con más razón, y a los laicos se les recomienda que en la medida de lo posible también hagan con nosotros la lectura de la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la Iglesia. Pero en el asunto de la homilía no es el hecho simplemente de predicar, sino ser hombre de la palabra. Entonces, la predicación es una parte del ministerio que debemos de prepararla concienzudamente. Y la homilía, que sea breve, ¿verdad? Porque sí se nos recomienda, y el Santo Padre, el Papa Francisco, ha hablado mucho de que la homilía sea lo suficientemente sustanciosa, pero breve, para no cansar al pueblo de Dios y que esté nutrida de la palabra. Entonces, en este encuentro sí hablamos de ese servicio, partimos de la experiencia de un sacerdote muy conocido entre nosotros, el Padre Fernando Muñoz, que me senté con él y hablamos de su experiencia con la palabra, pero el asunto es que es más que la homilía. El sacerdote debe ser el hombre de la palabra, que la hace vida, que la proclama, que ilumina con ella al pueblo de Dios, y también necesario que busque todas las herramientas y los subsidios que ofrece la Iglesia en su formación, para que sea precisamente ese hombre que transmite una vivencia intensa de la palabra y que no sea un teólogo, digamos, de la palabra. Y es muy diferente una homilía de catequesis, ¿verdad? No es de catequesis. Exactamente, la homilía es una explicación de la palabra que ilumina la vida de una comunidad. Pero la catequesis no es homilía, porque también, ¿verdad?, que confundimos catequesis u homilía. La homilía es para aquel momento, la catequesis es un proceso, ¿verdad? Entonces a veces los sacerdotes decimos, yo di catequesis. No es catequesis. Que pueda tener elementos catequéticos, perfecto, pero no confundamos la gordura con la hinchazón, en el sentido de que estamos hablando de una homilía que en ese momento el obispo o el ministro ordenado da para la comunidad en la Eucaristía de domingo, por ejemplo, o en una celebración especial, a lo que usted como catequista bien sabe que es todo un proceso con los diversos destinatarios que tiene la Iglesia. Muy bien. Bueno, hermanos, ya ustedes saben lo rico que está este subsidio
¿verdad? De la palabra enfocada en la catequesis, en la familia, en el catequista, en los lectores, en el sacerdote, en el animador, en los laicos y en los círculos bíblicos. Como les decía, lo pueden encontrar en nuestra página web www.cenacat.org, y también pues pueden estar atentos a nuestras redes sociales con todo lo que se va a estar compartiendo, porque a partir del próximo martes, acompañados de Alex Arevalo, que es el compañero que leyó al Padre Mario en Animación Bíblica, vamos a estar teniendo los programas de La Mesa de la Palabra, los martes a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Ustedes buscan en YouTube Cenacat Costa Rica, y los martes de septiembre van a estar viendo estos conversatorios en donde pues, nos vamos a centrar un poco, ¿verdad? en este lema de todos tenemos necesidad de la catequesis, y orientado un poco a estos encuentros. Entonces de verdad quedan cordialmente invitados para darle la importancia que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Como base de nuestra fe en toda nuestra acción pastoral. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, y ojalá pues que todos se animen a que en este mes de septiembre bajen el subsidio, se reúnan en familia o en grupo, aprovechen todo lo que viene ahí de contenidos, y en especial que el mes de septiembre brille por la importancia de la palabra vivida, celebrada y meditada en familia o en grupo o en la parroquia. Muchas gracias por invitarme, Pedro. Muchas gracias, Padre, por venir. Entonces ahora mucho trabajo para este mes. Así es. Que tengan buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas tardes.